tardes. Vamos a hacer una nueva clase acá con Wilson sobre un tema que había quedado pendiente la vez pasada, que tiene que ver con que la calidad se fabrica. Lo vamos a escribir claro, fuerte y claro. ¿Por qué es esto? Porque ustedes van a encontrar un montón de definiciones de calidad que tienen que ver con la adecuación para su uso, la satisfacción del cliente, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no son objetivas, sino que son subjetivas. Entonces vamos a elegir un producto que tenga una calificación de calidad objetiva o normalizada, que en este caso va a ser un tubo de PVC. Volviendo al tema. Cuando un cliente compra un producto, pasa una cosa, se produce un proceso que podemos describir así. Imagínense, yo tengo un cliente que tiene plata para pagar por el producto y tengo un vendedor que tiene el producto. Acá está. Lleva el producto el vendedor y se produce el siguiente fenómeno. Este cliente tiene una serie de expectativas sobre este producto y este vendedor sabe cuánto le tienen que pagar por ese producto. Pero se produce un fenómeno que lo vamos a poner así, como una viñeta como de imaginario, en ambos casos, donde para este cliente el producto es más valioso que la plata que va a pagar. Y en este caso, para el que lo vende, la plata que le va a pagar el cliente es más valiosa que el producto que va a vender. Si no se produce este diferencial, la venta no se hace. Ahora, en esta percepción que tiene el cliente del producto, está implícita la calidad del producto, o sea que esa expectativa que tiene se termine cumpliendo. Y eso en definitiva es la calidad. Y no que se termine cumpliendo para una venta en particular, que se cumpla siempre, porque digamos que en términos de probabilidad, la probabilidad de que el proveedor cumpla las satisfacciones, satisfaga las expectativas del cliente, tiene que ser muy alta, si no el cliente no estaría dispuesto a pagarle por el producto. Entonces, ya les digo, esta percepción puede ser objetiva o subjetiva. Nosotros nos vamos a concentrar en un producto que tiene una percepción absolutamente objetiva, que está normalizado. Entonces no hay dudas, que me gusta, que no me gusta, que tiene más estatus, menos estatus o cosas por el estilo. Acá es simplemente un producto técnico que tiene que cumplir con determinadas expectativas y que están a su vez normalizadas. El producto que vamos a elegir en este caso es un tubo de PVC. Tubo de PVC es un tubo de PVC. En este caso va a ser un tubo de diámetro 110 milímetros y espesor
3,2 milímetros, que se utiliza para transporte de agua potable. El color es gris y este tubo es apto para llevar agua potable con 6 kilogramos de presión. Y tiene estas medidas. Entonces, uno podría decir, bueno, cualquier tubo es lo mismo. No, este tubo tiene que cumplir con ciertas características, principalmente dimensionales. O sea, tiene que, voy a hacerlo más grande, fuera de escala, su diámetro externo, vamos a hacer el espesor, vamos a hacer un corte de este tubo. El diámetro tiene que ser 110 milímetros más 0,5 milímetros menos 0. O sea, fíjense, la tolerancia no está en 110 más menos, sino que es mínimo 110, menos de 110 no sirve, y más 0,5 milímetros. O sea, más de 0,5 milímetros, más de 110,5 milímetros ya no serviría. Y el espesor tiene que ser 3,2 milímetros más 0,3 milímetros menos 0. O sea, tampoco puede ser en ninguna parte menor que 3,2 milímetros. Uno diría, bueno, suficiente, ya está. Ya tengo el producto. Pero resulta que la norma de fabricación de comercialización de este producto me pide otra serie de cosas, me pide otra serie de propiedades que tiene que cumplir. Entonces, vamos a empezar a ver qué propiedades tiene que cumplir. Primero, que sometido a una presión de 30 kilogramos por centímetro cuadrado no se rompa. Es un ensayo destructivo que se hace en una máquina, que son dos cabezales. Se pone el tubo acá, estos cabezales tienen un O-ring. Se pone un pedazo de tubo entre dos cabezales. Con unas espinas roscadas. Acá tiene un pico. Se le da presión con una bomba. Acá tiene, obviamente, tiene una válvula de retención y a su vez toma agua de un tacho, también con una válvula de retención. Entonces se le da movimiento con una palanca o lo que fuera, en este sentido, y se le da presión. Todo lleno de agua, tiene que soportar 30 kilogramos por centímetro cuadrado, 5 veces la presión nominal, porque será para 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Primero que nada, es un tubo para soportar presión, tiene que soportar presión. Segundo ensayo que se le hace, tiene que soportar el impacto. ¿Cómo es el ensayo de impacto? El ensayo de impacto es un ensayo donde se toma una cama, donde se pone el tubo, y acá hay un caño, y desde 2 metros, vamos a
se le arroja una pesa de 500 gramos. Pero no solo esto, sino que previamente tuvo que estar este tubo sumergido aquí, este pedazo de más o menos 20 centímetros, en agua a 0 grados centígrados durante 1 hora. O sea, frío, normalizar la temperatura, este tubo se pone aquí, se le hace caer la pesa y no se tiene que romper. Segundo ensayo. Obviamente también está la cuestión visual, el color tiene que ser gris uniforme. También lo pide la norma. O sea, se le hacen mediciones con comparadores en el caso del espesor, con una cinta en el caso del diámetro. Se le mide también la ovalización, la diferencia entre dos diámetros a 90 grados y no tiene que superar el 5%, o sea, DA y DB, DA no tiene que ser distinto en un 5% a DB. Tiene que ser redondo, tiene que tener estas medidas, tiene que tener un gris uniforme, tiene que soportar la presión y tiene que soportar el impacto. Otro ensayo que se le hace es que soporte sin deformarse durante un tiempo determinado una temperatura. Es un ensayo que se llama de estabilidad dimensional. Se toma un pedazo de 20 centímetros de tubo, se le hacen 2 marcas a 100 milímetros, se lo coloca en un baño de glicerina o en un horno, aquí, a 100 grados de temperatura, durante 1 hora, y cuando se le saca, estos 10 centímetros no tuvieron que haber variado más que 5 milímetros, o sea, medido después del baño, esto tiene que medir 100 más 0, vamos a poner 5, 100 más 5, menos 5 milímetros. O sea, tiene que pasar entre 95 milímetros y 105 milímetros, no se puede deformar más que esto. Luego de haber estado 1 hora ahí dentro. Otro ensayo que se le hace es un ensayo un poquito más sofisticado, se llama punto BICAT, que es colocar una pesa de 1 kilogramo sobre un pedacito de tubo, un pedacito de 5 centímetros por 5 centímetros, 50 milímetros por 50 milímetros, en un baño de agua, glicerina o lo que fuera, esto sostenido por supuesto con algo, ¿no? Y la temperatura de este baño tiene que subir 1 grado centígrado por minuto. Acá se mide en una regla rodeada cuánto va penetrando esta aguja, y cuando esta aguja penetra 1 milímetro, se mide esta temperatura. Esta temperatura normalmente tiene que ser 80 grados centígrados. O sea, se va calentando el agua, esto está sostenido arriba de una platina, lo que fuera, se le coloca la aguja encima con 1 kilogramo de peso, se va aumentando
la temperatura del baño, se va midiendo la temperatura con un termómetro. Cuando se ve que llegó a 1 milímetro de profundidad, se mira la temperatura. Esto se llama punto Vicat, que mide la capacidad que tiene de ablandarse también, no solo de deformarse, sino de ablandarse con la temperatura. Entonces ya con estos ensayos, uno podría decir que tiene un tubo que cumple con la satisfacción del cliente. Entonces uno dirá, pero si es para llevar agua a presión, ¿por qué necesita resistencia al impacto? ¿Por qué necesita resistencia a la temperatura? ¿Por qué necesita estabilidad dimensional? Porque el tubo no está siempre instalado, el tubo va en camiones, se lleva, se deja al sol, se descarga de los camiones, tiene que aguantar el impacto, se deja al sol, no se tiene que deformar, no se tiene que torcer, no tiene que pasar que la tira de 6 metros de tubo pase esto, que se eche, que quede como una banana. Bueno, todas estas cuestiones nos garantizan que no van a pasar todas esas desgracias. Entonces, esto es un nivel de calidad que es objetivo, que es lo que pide la norma para comercializar este tipo de tubos. La norma se llama, creo que es la 13350 o la 13320 o un número así. La norma IRAM lamentablemente no es pública, o sea, no es de acceso público, hay que comprarla. O sea, créanme que esto es así, no se van a andar comprando la norma para saber si estos datos son ciertos. Pero más o menos, esta creo que es la norma de tubos sanitarios, pero creo que la 13320 creo que es la de tubos para presión. Pero sale de una normativa, primero de ISO, después de IRAM y así. Entonces con esto más o menos tenemos una idea de lo que está pensando el cliente cuando está comprando este tubo. Quiere que este tubo tenga estas características. Ahora bien, la calidad se fabrica. La calidad se fabrica. Vamos a poner acá color, dimensiones, impacto, estabilidad dimensional, punto Vicat. Hay otro ensayo también que es tomar un pedazo de tubo, sumergirlo en ácido acético glacial, que es muy abrasivo, se lo pone en ácido acético glacial, queda, digamos, en carne viva, y luego en agua, y se ve qué cantidad de plomo transmite al agua. Quiere decir que ponemos así, ponerle desprendimiento de plomo. Cuando son para agua potable es muy importante. Esto es otro ensayo que también pide. Cada característica, cada ensayo de estos, para un lote de estos tubos, se hace con un determinado AQL. La mayoría tienen un AQL de entre el 1 y el 2%, y según la norma IRAM 15. Cuando tiene un lote, la norma IRAM 15 me dice qué tamaño de muestra tengo que sacar de ese lote, y para ese lote, para cada ensayo, me da un número de aceptación o un número de rechazo. Eso lo van a ver en gestión de la calidad, lo van a entender perfecto. Es un ensayo estadístico, un ensayo de recepción. El asunto es que todos estos ensayos son destructivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo fabricar un tubo de PVC y al final de la carrera darme cuenta o hacer una clasificación, no puedo hacer nada, tengo que hacerlo bien de entrada. Entonces ahí entra el verdadero concepto de por qué la calidad se fabrica, porque, digamos, yo no lo puedo ir, salvo las dimensiones eventualmente, pero ensayo de impacto, estabilidad dimensional, punto Vicat,
desprendimiento de plomo. Esos son ensayos destructivos. Yo tengo que cortar un pedazo de tubo y destruirlo para saber si está bien o está mal. Entonces, la calidad tengo que fabricar. No puedo ver al final, poner un control al final de la línea y ver si salió bien o salió mal. No lo puedo saber. Porque si no, aparte de esto se fabrica a un ritmo de 400 kilogramos hora. A este ritmo se fabrica este tubo. Imagínense que 400 kilogramos hora es una cantidad. Esto más o menos saldrá $2 el kilogramo. Quiere decir que estoy produciendo $800 por hora en una máquina. Así que vamos a ver cómo se fabrica la calidad. Entonces, hay un principio de Deming. Deming, ustedes ya lo habrán oído nombrar en la práctica. Toda la historia de Deming, después de la guerra, que se fue a Japón, todo eso. Les recomiendo un libro que se llama El método Deming, de Rafael Aguayo, que cuenta toda la historia de Deming, que es buenísimo. Yo apenas pueda tener acceso a una librería, tengo un ejemplar, voy a ver si lo hago escanear y se los transmito porque realmente es muy claro. Este Aguayo fue discípulo de Deming y habla mejor que Deming porque se entiende más que leerlo directamente a Deming. Y está buenísimo cómo transmite los conceptos. Se llama El método Deming. Rafael Aguayo. Este libro, el que lo pueda conseguir, sé que está para Kindle, no está para iPad, pero yo voy a tratar de, a ver si lo escaneo y por lo menos lo tienen en PDF, pero no hay posibilidad en este momento de cuarentena. Estamos con Winson viendo cómo es la historia y está complicado. Así que bueno, yo ahora les voy a contar unos secretos del oficio, porque son secretos del oficio. Ustedes van a buscar cómo se fabrica un tubo de PVC y les van a dar la explicación que yo les voy a dar ahora. Es más, junto con esta explicación les voy a pasar junto con esto unas fotos de cómo es una máquina para fabricarlo. Y no van a ver más que eso. No van a ver más que eso, van a ver un proceso, van a ver la máquina, pero no van a ver más que eso, no van a tener idea de cómo se fabrica la calidad. Entonces esto me lo enseñó el ingeniero Van de Kerkhoff, que es más, son un método de fabricación que me lo enseñó hace 30 años, o sea, quién sabe hoy cambiaron algunas cosas, pero no creo que mucho. Entonces vamos a empezar a organizarlo esto de una manera de ver cómo se fabrica esta historia. Entonces, vamos a ver lo que es el PVC. El PVC es un polímero, básicamente, de cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es algo así como esto. Esto se polimeriza y queda un polímero cloro, un hidrógeno, un cloro, un hidrógeno, un cloro, un hidrógeno. Y así para acá y para acá. Este es el polímero. Y nunca se acerquen a esto. Esto. El cloruro de vinilo es
absoluta y totalmente venenoso, cancerígeno, las tiene todas. Por supuesto que el PVC cuando se está preparando tiene algunos vestigios de cloruro de vinilo, con lo cual no se acerquen tampoco nunca a donde estén preparando PVC, porque es algo siniestro. O sea, esto es más o menos el PVC. Ahora, ¿cómo viene el PVC? El PVC viene, se lo compra uno al proveedor, viene en bolsas, de 25 kilogramos, en una forma que se llama resina de PVC, que tiene la característica de, parece sal fina. Parece, digamos, el PVC, uno lo pone así y es sal fina. Igual que la sal fina es. Y esto no se puede poner en la máquina y salir con un tubo, porque lleva un proceso previo antes de meterlo en el extrusor. Entonces vamos a hablar ahora del proceso. Básicamente consta de un mezclado, un plastificado, un extrudado o extrusión, calibrado y terminación. Nosotros nos vamos a llegar hasta acá. Pero la terminación es hacerle esta parte, cortarlo a 6 metros, hacerle el chanflecito del otro lado. Bueno, eso lo dejamos para otra vez. Pues también hay una serie de normas, que el largo no puede ser menor que 6 metros, o sea, si uno compra tubo de 6 metros, mínimo tiene que ser 6 metros, no puede ser menos que 6 metros, bueno, igual que con las dimensiones, pero eso no tiene importancia, pues es obvio. Entonces vamos a empezar a explicar cómo es esta cosa. Entonces el primer paso es la mezcla. La mezcla se hace en una especie de, imagínense ustedes, una licuadora de 500 litros de capacidad. Es un tacho que acá abajo tiene un motor, y unas paletas de aquí debajo que giran a 1400 revoluciones por minuto. Por una tapa. Y se coloca, se hace el preparado de la fórmula que luego va a ir a meterse en el extrusor, en el mezclado. Esto es la mezcla. Se colocan 50 kilogramos de PVC, 2 bolsas, más o menos 4 kilogramos de una carga, de carbonato de calcio, creo que es, si no me equivoco, carbonato de calcio. Y luego se ponen estabilizantes, plastificantes, lubricantes y color. ¿Qué son los estabilizantes? A veces todo esto, estabilizantes y lubricantes, algunos proveedores lo entregan como un pack terminado, como ya formulado, que uno le agrega tantos kilos de eso a esto y se acabó la historia. Pero básicamente a la antigua esto se hacía. Este estabilizante son sulfato tribásico de plomo,
sulfato dibásico de plomo. En el caso del tubo de PVC si ustedes quieren hacer PVC transparente, es distinto, porque estos plastificantes terminan dándole al tubo un color, el color natural de este tubo es un color, un hueso, es un color, un blanco hueso, blanco medio amarillento. Si quieren hacer un tubo transparente, que no es para este caso, si usan estabilizantes de estaño, por ejemplo, le da un tubo transparente. El PVC tiene esa facilidad de, si uno usa un estabilizante tiene un color opaco, si uno otros estabilizantes se pone transparente, o sea, es lo que ustedes ven con el film transparente del PVC, es eso. Lubricantes, bueno, el plastificante puede ser diisoctil phthalate, o sea, diisoctilftalato, que es un lubricante, un plastificante. Otro plastificante puede ser el aceite de soja epoxidado. Son aceites que se le agregan a esto que facilitan la plastificación. Los lubricantes tenemos de dos tipos: lubricantes internos y lubricantes externos. El lubricante interno por antonomasia es el ácido esteárico, y el lubricante externo generalmente son ceras polietilénicas. Y el color, más o menos les voy a decir las proporciones que lleva de esto. De esto lleva más o menos 1 kilogramo, voy a borrar acá. Yo según la fórmula de Van der Kerkhoff, así, qué sé yo, que él lo hacía así, él y su hermano, este era René, el hermano Willy Van der Kerkhoff, que era amigo de Wilson. Lo hacían así, le ponían más o menos 1 kilo de esto, medio kilo de dibásico, más o menos 300 gramos de diol o aceite de soja epoxidado, lubricante interno unos 300, 400 gramos, y de cera polietilínica muy poquitito, 50 gramos, y el color, para hacer un tubo gris, se podía poner directamente negro de humo bien refinado, que en aquel momento se llamaba Monarch 800, un negro de humo. El negro de humo es un polvo como el toner, igualito al toner de la fotocopiadora, es lo mismo. Y si uno quiere hacer una cosa más sofisticada, le ponía negro de humo y blanco de dióxido de titanio, con lo cual le daba blanco por un lado y negro por el otro, que da un gris más lindo, un gris más azulado, más bonito. Ahora bien, ¿cómo entra a jugar todo esto? Ya lo vamos a ver después. Entonces esto es lo que se mezcla acá. Se mete el PVC, la carga, los estabilizantes, los plastificantes, el lubricante, color, etcétera, etcétera, y se hace girar esto hasta que la temperatura llega a 100 grados centígrados. Esto por fricción se va calentando. La resina de PVC, que hasta salfina que yo les decía, va absorbiendo todos estos ingredientes y va quedando también en polvo, pero todo, digamos, mezclado y pegado al granito de la resina de PVC. Y con esto ya queda listo después de un tiempo. Normalmente hay que dejarlo 24 horas porque esto queda muy cargado estáticamente por este proceso. Esto se descarga luego de llegar a los 100 grados, se descarga rápidamente en otro tacho, lo voy a poner acá, se descarga rápidamente en un tacho más grande, que está acá abajo. Esto yo lo pongo, tendría que estar aquí debajo, porque yo para no borrarles esto. Es que tiene una camisa donde circula agua fría, le entra esto, le entra acá, también es un tacho parecido, también tiene unas paletas,
que lo mueve y lo enfría. Lo enfría a temperatura ambiente. Esto enseguida baja la temperatura, entonces luego se descarga y se guarda 24 horas para que se le quite la carga estática que le produce el mezclado. Entonces se formula, se mezcla, se lo lleva a temperatura por fricción, se descarga, se enfría y se guarda. Esta es lo que va a alimentar la extrusora, que es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, acuérdense bien todo esto, ¿eh? Dijo Deming, conozca su proceso. Yo no sé si no es la más importante de todas las frases. Es equivalente a decir la calidad se fabrica. Conozca su proceso. Entonces, ya terminamos con el tema mezcla. Vamos ahora a la unidad plastificadora, que se llama vulgarmente extrusora. Pero la extrusora completa tiene una parte que es la unidad plastificadora. Entonces vamos a ver cómo es. Vamos a poner aquí. Entonces tenemos mezcla, plastificación, extrusión, calibrado, etc. Mezcla, plastificación, extrusión, calibrado. Terminación. La extrusora es, básicamente, ustedes la van a ver por fuera, es un aparato que tiene esta forma. A veces tiene un alimentador, tiene una tolva acá, y una especie de alimentador que cae sobre. Esto es para calibrar exactamente la cantidad de material que le voy echando. Y aquí dentro tiene, generalmente para PVC se usan máquinas que tienen doble tornillo que en vez de funcionar como la picadora de carne del carnicero, digamos, que es un solo tornillo que va empujando hacia adelante, el doble tornillo engranado funciona como si fuera una bomba de engranajes, funcionan como si fueran dos engranajes, pero que lo que manda es el largo y no el diámetro, o sea, y generalmente son cónicos, tienen esta forma, fíjense, la voy a hacer más grande aquí. Imagínense que esta es la parte de afuera, esto, que se llama camisa, y aquí dentro están los tornillos. Yo les mandé fotos les voy a mandar fotos de estos tornillos para que vean cómo son. Parece una cosa medio rara, pero cuando los vean se van a dar cuenta enseguida de qué se trata. Estos tornillos están metidos en esta camisa. Acá hay un juego en la camisa. No es un juego, es la parte donde van los tornillos. Van engranándose de esta forma y giran en este sentido. Entonces, a medida que van girando los tornillos, van empujando el material hacia adelante. Pero lo van empujando, pero lo van llevando como si fuera una bomba de engranaje. Ustedes vieron una bomba de engranaje cómo funciona. Esto funciona de la misma manera. Entonces se carga el material acá, en el medio se le van los gases, en alguna parte de por acá tiene una salida de vacío para sacarle los gases que se generan en el primer calentamiento y luego avanzando. Para que se den una idea,
La densidad aparente de lo que entra acá es más o menos 0,50, 0,52, 53. ¿Qué quiere decir esto? Que el polvo ese tiene, si yo llenara con ese polvo un recipiente de 1 litro, un decímetro cúbico, pesaría 530 gramos. Y el PVC terminado que sale por esta punta tiene más o menos 1,42 kilogramos por decímetro cúbico. O sea, sube 3 veces la densidad, casi 3 veces. Quiere decir que el volumen o la luz que tiene que haber entre estos espiras del tornillo tiene que ir achicándose. Bueno, se producen 2 efectos: el efecto de achicarse la luz y al mismo tiempo de achicarse el diámetro, y sube 3 veces la densidad. Al empezar a comprimirse, libera gases, que esos gases si no quedarían como burbujas dentro del PVC. Entonces se pone una bomba de vacío que va chupando los gases que empiezan a producirse acá cuando se empieza a calentar, porque esto todo a su vez está calentado por resistencias eléctricas controladas mediante termocuplas, tableros de control, y se va produciendo un calentamiento y un proceso de trabajo de presión que es el plastificado. Más o menos las temperaturas arrancan de 180 hasta 190 grados centígrados, en el cabezal suben hasta 200. En algunos casos arrancan de 160, 170, 190, ¿va? Se va poniendo cada vez, se va dando más temperatura. Contra el cabezal, que es la parte que vamos a ver, lo que vamos a llamar extrusión, en este punto se producen presiones del orden de 200, 220 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces la presión y el trabajo es lo que produce y la temperatura, es una combinación de 3 cosas. Ustedes esta mezcla la ponen arriba de una asadera en el horno a 200 grados de temperatura y lo más probable es que la quemen, no va a pasar nada, va a quedar un polvo quemado. Lo que produce la plastificación es la presión y el trabajo. Se produce un proceso que se llama justamente plastificación. La presión es altísima, fíjense, 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces esta es la unidad plastificadora. Van a ver fotos ahí en el campo, van a aparecer fotos de estos tornillos, van a ver cómo es muy sencillo. De todos modos, esto es, digamos, la parte introductoria, no tiene que ver mucho con el concepto que yo les quiero explicar que va a venir después, pero se lo tengo que decir porque si no conocen mínimamente el proceso no lo van a poder saber. Esto lo van a ver seguramente por gente que es muchísimo más experta que lo puedo ser yo, que a mí me lo contó Van de Kerkhoff y se acabó, en industrias plásticas o en IPC, seguramente esa gente la tiene 1000 veces más clara, pero el tema es que vean cómo se hace la cosa y más o menos que tengan una idea de lo que pasa acá. ¿Bien? Ahora bien, vamos a la otra parte. Cuando termina todo esto, que es lo que acabo de decir, esto es lo que estaba acá, entramos acá agarrado con una brida importante, está lo que se llama el cabezal. Cabezal donde sale el tubo ya con forma de tubo, blando, como si fuera una manguera, pero sale ya con forma de tubo por acá. ¿Cómo funciona este cabezal? Este cabezal funciona así. Nosotros salimos, imagínense que acá termina la máquina. Tenemos un agujerito de más o menos, acá están los 200 kilos de presión. Acá terminan los 2 tornillos. Viene para acá. Termina acá. Esto es la camisa de la máquina. Y acá empieza el cabezal. Esto pasa lo siguiente. El material hace esto.
material pasa por aquí. En esta parte, esto tiene esta forma, es como si fuera, le llaman araña o estrella, tiene varias formas. Es una pieza que sostiene hasta que viene acá adentro. O sea, todo esto está sostenido acá por estos álabes que yo tengo acá. Y el material pasa por acá. Esto tiene esta forma así. Esto es un corte de esto. El material pasa por acá, por el costado. Viene todo unido, se corta cuando llega a los álabes estos y se vuelve a unir cuando sale de los álabes. Imagínense que pasa por esa especie de estrella o como la quieran llamar. Entonces, hay una relación más o menos entre el área esta y el área final del tubo, que es la que está saliendo por acá, de más o menos 1 en 140. O sea, esta área tiene que ser 140, 200 veces más grande que esta, por una cuestión de presiones que tienen que pasar dentro del cabezal, porque hace que se vuelva a unir con más fuerza de este lado. El PVC tiene particularidades importantes. El PVC, ese clorito que tenía por ahí, tiene tendencia a salirse, por eso se le ponen esas sales de plomo para que capten, son reductoras, como que toman ese cloro y hace que no se degrade, porque el PVC no se quema, no se prende fuego, se degrada completamente. Ustedes tomen un pedazo de PVC, acérquenle un fósforo y van a ver que no se enciende, es ignífugo. Empieza a salir un olor a cloro, un olor muy feo, pero no se prende fuego, se quema. Entonces por eso se tiene que estabilizar, se le colocan esos estabilizantes. Para eso sirve, para captar el cloro libre que puede ir quedando. Y tiene gran tendencia a quemarse. Entonces todo esto tiene que tener una terminación muy pulida, muy lisa. Donde encuentra una obstrucción y queda más tiempo del que tiene que quedar, el PVC se degrada. Entonces todo esto tiene que fluir de una manera uniforme. Generalmente estas matrices, estos cabezales, están revestidos de cromo duro internamente, muy brillantes, porque ya les digo, no puede quedar ninguna parte más tiempo del que tiene que estar. Pero si no se quema, se degrada y se empiezan a producir pegotes por acá que el mismo material los va a esquivar, pero que vamos a terminar teniendo una serie de problemas. Entonces, terminamos con esto y vamos a ver qué pasa cuando salimos. Me olvidaba decir. Todo esto está sostenido mediante tornillos de empaquetamiento, que ustedes lo van a ver en la foto que yo les voy a dejar en el campus. Está todo empaquetado, todo embridado. Acá hay unas bridas que sostienen al cabezal a la máquina. Todo esto tiene tornillos pasantes en algunos casos hasta una parte. Acá tiene tornillos de regulación para que la parte hembra del cabezal y la parte macho que se está de aquí dentro pueda uno centrarlo y no tenga diferencias de espesor entre un lado y otro. Todo esto tiene una tecnología. Tanta tecnología tiene que casi un cabezal bueno sale como la mitad de una extrusora. Y seguramente un cabezal bueno sale como una mezcladora. Es bastante... un buen cabezal es carísimo. Es carísimo.
Y es caro porque lo vale, no porque lo cobran caro porque se aprovechan, porque esta es una parte muy fundamental. Entonces, fíjense en las fotos que les voy a mandar y lo van a tener mucho más técnico, digamos. Ahí viene otra parte del proceso, que es el calibrado. El calibrado, imagínense que este es el cabezal, lo voy a hacer grande. Esta es la parte macho del cabezal, esta es la parte hembra del cabezal. Por acá, ahora lo voy a poner en rojo, sale el tubo. E inmediatamente entra en una caja que a su vez acá tiene un tubo calibrado interiormente, agarrado con una brida acá también. El tubo pasa por aquí, lo voy a dibujar hasta allá para que vea cómo pasa. Este tubo tiene perforaciones, un tubo perforado, yo se lo dibujo así, un tubo lleno de perforaciones. Esto es esto. Tiene perforaciones, está todo metido dentro de una caja grande donde se le practicó vacío. Entonces fíjense qué pasa. Esto sigue hasta aquí. Acá tiene un sello de goma, pongámosle, vamos a ponerlo en negro para que se vea bien. Un sello de goma, también con una brida agarrado acá, de modo tal que no entre aire. Es un sello que se produce acá porque esto está saliendo en aquel sentido. Todo esto tiene vacío y acá tiene unos aspersores dentro de la misma caja que tiran agua a presión. Esta agua se recupera con una bomba que extraiga y que pueda vencer al vacío. Puede ir a una torre de enfriamiento, porque esta agua se calienta, tanto pegar contra el tubo caliente se calienta, entonces esto puede ir a una torre de enfriamiento. Y el agua que viene de la torre de enfriamiento también, para mejorar el rendimiento de esto, puede pasar por un chiller. Pasa el agua con un doble circuito de serpentina, donde pasa por un lado el agua, por otro lado pasa agua fría o freón o lo que fuera, y el agua que alimenta a estos aspersores, para que caliente más rápido y tenga más rendimiento, porque no es tan fácil enfriarlo, esto tarda bastante en enfriarse. Generalmente esta caja mide 5 o 6 metros en altas producciones. No es una cosa chiquita. Y es importante que el calibrado se mantenga hasta que se solidifica totalmente esto, que tiene la consistencia, ya les digo, de una manguera de plástico. Y esto queda absolutamente rígido cuando sale para allá, donde ya lo toma el tren de tiro, el tren de... tiene
un tren de tiraje que son unos rodillos que captan el caño y lo van trayendo. Después se los voy a explicar. Entonces, más o menos esto es lo que pasa. Ahora vamos a ver qué pasa con la calidad. Ustedes, ¿para qué me dijo todo esto? Si yo quiero saber cómo se fabrica la calidad. Entonces vamos a ver la parte más corta, pero la parte más importante de este video es la que viene ahora. Fíjense. Habíamos dicho que teníamos que cumplir con las normas, dimensiones, impacto, presión, punto, BICAT y estabilidad dimensional. Fíjense, con respecto a las dimensiones, esto es muy simple. Si yo tengo una caja de calibrado corta, barata, el tubo cuando sale del calibrador puede ocurrir que se achique. Puede pasar, puede deformarse acá. Y si yo no tengo, o mejor dicho, si no llega, acá todavía va a estar con vacío, entonces está mal esto. Pongámosle que mantenga su forma hasta aquí, pero cuando sale se puede deformar, si no sale perfectamente frío de acá. Quiere decir que el largo de la caja es muy importante en términos de dimensiones. Vamos a aprovechar para hacer esto al final de la carrera, más o menos 6 metros para adelante, lo toma un Caterpillar. Que tiene una velocidad constante, que tiene que ser lo suficientemente bueno para mantenerme la velocidad con un muy bajo error, sin oscilaciones. La velocidad tiene que estar clavada, porque pequeñas oscilaciones de la velocidad de acá me van a variar el espesor acá. Va a quedar más estirado o menos estirado. Entonces es fundamental que la velocidad del tren de tiraje sea constante. Fundamental. Que son estos Caterpillar, a veces son rueditas, pueden ser de varias formas, pero generalmente son unos Caterpillar. A veces en vez de ser 2 son 4 o 6, para que en el espesor del tubo ataquen en lugares distintos. Vamos a hacer esto está viniendo para acá, para que no lo deformen al tubo, porque si hay 2 solos pueden ovalarlo. Pero a veces son más planos, pero generalmente lo importante es que la velocidad sea constante y regulable muy finamente regulable, para yo poder tener un espesor. Porque ¿qué ocurre? Si yo tengo, fíjense, imagínense que yo tengo, este es el espesor del tubo, ¿no? Hay una rodajita de tubo, cortada. Este es el espesor, tiene que tener 3,2 milímetros. Me acepta más 0,3 más menos 0. Yo podría decir, bueno, lo hago, me tiro a un espesor más grande, total, no tengo problema. Pero ¿qué pasa? Esto es el 10%. O sea, no es poco, es muchísimo. Entonces, si yo tengo esta velocidad no es constante, a lo largo del tubo, imagínense que este sea el tubo, yo puedo tener oscilaciones del espesor y en ningún lugar me tiene que bajar de
3,2, quiere decir que quien sabe la media me voy a 3,4 o 3,5 y estoy perdiendo plata, no lo puedo hacer eso. Estamos hablando de, en los 400 kilos por hora, un 10% son 40 kilos por hora. 40 kilos por hora, $2 son 80 dólares por hora. Hagan la cuenta a fin de año en esa maquinita, cuánto es gastar un 10% más de material. Entonces, ¿cómo genero yo este tema de las dimensiones? Bueno, tengo que tener un tren de tiro que tenga una velocidad constante muy precisa, principalmente. Y una máquina extrusora y plastificadora que tenga un flujo constante también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué puede no ser constante el flujo? El flujo puede no ser constante porque la máquina está gastada, porque no le hice el mantenimiento que tenía que hacer. Entonces, los susillos, los tornillos que van adentro de la camisa, tienen juego y tienen retrocesos y produce que la máquina haga una especie de bombeo que hace que también ocurra esto. Mientras que una máquina nueva, donde la luz entre los susillos y la camisa es la mínima o la que tiene que tener, es una máquina que va a tener un flujo mucho más parejo. Y también está la misma calidad de la máquina. Hay máquinas de diferentes calidades. Hay máquinas chinas, alemanas, italianas, inglesas, francesas, americanas. Y dentro de cada origen tienen diferentes calidades, entonces, y diferentes precios. Entonces, es importante que hay una relación directa entre la calidad de lo que yo estoy haciendo por acá con la calidad de lo que me termina saliendo por acá. Con respecto al impacto, el impacto, por ejemplo, si yo le pongo demasiado plastificante, mejoro el impacto, porque queda el caño, el tubo es más flexible, soporta mejor el impacto. Pero si le pongo mucho plastificante, no voy a cumplir con punto BICAT, porque va a quedar más blando. Entonces hay una solución de compromiso entre soportar impacto y dar punto BICAT. Si yo le pongo más carga, mejora estabilidad dimensional. Si le pongo más carbonato de calcio, mejora la estabilidad dimensional, pero penalizo impacto. Si yo le pongo más lubricante, mejoro este flujo que me cambia los espesores, pero penalizo presión. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que después de salir de la estrella, esta que se tiene que volver a unir, los lubricantes dificulten que se vuelva a pegar ese flujo y me penalizan presión. Del mismo modo que dijimos que plastificante me penaliza punto BICAT, si yo estabilidad dimensional la podría mejorar con la carga, pero resulta que me penaliza impacto. O sea, está todo íntimamente relacionado. Y con respecto, por ejemplo, a darme más seguridades en cuanto a que no se me pegue, no se me queme, ponerle más estabilizante, le pongo más sulfato tribásico, me mejora desde el punto de vista del riesgo de que se queme, pero me penaliza en cuanto al contenido de plomo. Quiere decir que tampoco le puedo poner mucho. Quiere decir que, ¿cómo está? Esto es una cosa diabólica, está hecho de tal forma de que cualquier cosa que yo pueda usar para abaratar o para mejorar uno, me va a penalizar el otro. Entonces son continuamente soluciones, no es tan fácil. Con el color es lo más simple. El color tiene que ser uniforme, entonces me conviene, en vez de utilizar un tachito de 10, 15, 20 gramos,
lo mezclo en una cantidad más grande de resina y lo tengo diluido y puedo usar una medida mayor. Lo mismo que la precisión en cuanto a la cantidad que yo le pongo de estabilizantes, lubricantes, plastificantes, carga y color. Si yo pudiera, que de hecho se puede, alimentar a la mezcladora automáticamente con una cantidad exacta de la fórmula, siempre que sea igual, voy a tener una mejor, digamos, una mejor performance en cuanto a las calidades que yo tengo acá. O sea, si la cumplo, la voy a cumplir siempre. No va a haber riesgo de que no la cumpla, porque no tengo variabilidades de este lado. Entonces, con esto le quiero decir, ¿cuál es el concepto? Primero, concepto principal. Que yo del lado del proceso, tengo variables y del lado del producto tengo atributos. ¿Por qué son atributos? Porque cumple o no cumple. Un atributo no es que yo no le voy a decir, compro un tornillo y me van a decir, mire, este tornillo tiene 1,03 pulgadas. No, van a decir, este tornillo está bien, cumple con la tolerancia o no cumple. Tiene un atributo. Y las variables y los atributos están íntimamente relacionados. Y en este caso se da otra, peor todavía, que están relacionados y además, cumplir con determinados atributos y asegurarme por exceso de cumplir con determinados atributos, me penaliza cumplir con otros. Entonces, el tema es que los atributos del proceso, del producto, son una función de las variables del proceso. Siempre. Ahora bien, ¿qué es conozca su proceso? Esto. Conozca su proceso quiere decir que yo tengo que saber para cada atributo del producto cuál es la variable del proceso que me lo afecta. Si no, no lo conozco el proceso. Si no, estoy, no sé, repitiendo como un loro. Así que, bueno, este era el ejemplo. Normalmente en clase, esto lo hacemos con un huevo frito. Básicamente, lo que pasa es que tiene que haber gente, porque lo hacemos con un huevo frito, porque es un proceso que conocemos todos. Y podemos discutir y nos podemos dar cuenta enseguida de cuáles son las variables y cuáles son los atributos y vamos discutiendo y cómo vamos haciendo y cómo vamos fabricando la calidad del huevo frito. Entonces, acá se hace complicado porque no hay feedback, pero básicamente era agarrar un huevo frito en un plato y preguntarles a ustedes qué les parece que tiene que tener este huevo frito para cumplir con la calidad, y luego ver cómo era el proceso y cómo podíamos hacer que minimizar las variabilidades de ese proceso, o sea, la cantidad de aceite, la temperatura del aceite, el tipo de huevo, el diámetro de la sartén, la temperatura de ingreso, cuando pongo el huevo, la temperatura del aceite, los cuidados, las propiedades genéticas del tipo de huevo, o sea, el tipo de huevo, y un montón de cosas que me permitían a mí asegurar la calidad
de este producto tiempo de cocción, conociendo todas estas variables del proceso, yo podía tener una certeza sobre los atributos del producto. Muy divertido era, porque cada cual tenía su idea, cómo le gustaba, cómo le dejaba de gustar. Si le gustaba crudo por acá, bien cocido, esto coagulado, no coagulado, acá medio quemadito, no quemadito, con globo, sin globo, hasta que nos poníamos de acuerdo. Y en definitiva, de eso se trata, que los atributos de este producto están directamente relacionados con las variables de este proceso. Volvemos a lo mismo, es lo mismo. Atributos del producto son función de las variables del proceso. ¿Y por qué digo variables? Porque son variables. Son tiempos, son temperaturas, son diámetros, medidas, son variables. Mientras que estos son atributos. ¿Está sobrecocido o no está sobrecocido? ¿Está quemado o no está quemado? ¿Es muy pequeño o es muy grande? ¿Tiene gusto aceite de oliva o no tiene gusto aceite de oliva? ¿La acidez que tiene es la correcta o la incorrecta? No hay vueltas para darle. Entonces, básicamente el concepto era este. Mucho más divertido en clase. Pero bueno, hoy hicimos otro producto, una cosa distinta, donde no solo se daba la dependencia funcional entre los atributos del producto y las variables del proceso, sino la dependencia funcional entre diferentes atributos del producto y cómo variando las variables del proceso me influyen sobre otro atributo, con lo cual no puedo poner cualquier cosa, no puedo decir, bueno, cumplo con este y se acabó, tengo que cumplir con todos, no está mal. Así que bueno, con esto damos por hecho esta parte y bueno, la próxima clase veremos algún otro temita. Gracias chicos. Chao Wilson.